Una introducción a un texto expositivo. Antes de comenzar con la introducción, vamos a hablar brevemente sobre qué es un texto expositivo, qué tipo de texto se considera un texto expositivo. Tenemos varios ejemplos. Tenemos que básicamente los textos expositivos son textos que buscan informar o explicar algo, y esto puede tomar varias formas. Puede ser algo así como una reseña sobre un nuevo producto electrónico que encontremos en internet o en una revista. Puede ser una crítica sobre un libro, sobre una película. Puede ser una guía de viajes que nos informa sobre qué hay en una ciudad, qué es interesante, qué no. Puede ser un trabajo académico, ya sea de literatura o de ciencias. O puede ser un libro de referencia para informarnos de cómo se hace algo o explicarnos cómo funciona cualquier dispositivo. Bien, entonces estos son los textos expositivos. En este vídeo nos vamos a centrar en la introducción a los textos expositivos. Y lo primero que vamos a explorar es por qué necesitamos una introducción. ¿Por qué necesitamos incluir un párrafo introductorio en un texto expositivo? Bien, la idea fundamental es que una introducción ayuda al lector a crear expectativas. Entonces, imaginamos que tenemos un lector y al leer la introducción, el lector llega a conocer el tema del texto que está a punto de leer, el objetivo, por qué alguien escribió ese texto, es para informar sobre qué cosa, con qué objetivo final, si es enseñar o es sencillamente explicar. La postura, es decir, qué va a decir esencialmente este texto. Y finalmente la estructura, qué partes componen el texto y en qué orden. La introducción, entonces, da una idea general al lector de qué va a leer a continuación. Ya sabe más o menos qué va a leer y entonces es más fácil comprender el contenido del texto en sí. Bien, entonces decíamos que los textos expositivos pueden tomar varias formas, como una reseña, una crítica, una guía, cualquier cosa. Dado que tenemos varios tipos de textos expositivos, tenemos que también las introducciones de los diferentes textos expositivos varían un poco. En esta presentación nos vamos a centrar en una introducción a un texto expositivo sobre un libro o una película y vamos a ver un ejemplo de una película. Vamos a ver una introducción a un texto expositivo que habla de una película y vamos a ver por qué esta introducción es representativa y es un buen modelo a tener en cuenta para cuando tengamos que crear una introducción nosotros mismos. Bien, entonces tenemos aquí una introducción que, como veis inmediatamente, es sobre la película Bread and Roses. Entonces voy a leer la introducción y después vamos a comentar qué partes vemos en ella y por qué es un buen ejemplo a seguir. Bien, las protagonistas femeninas de la película Bread and Roses del director Ken Loach son dos hermanas, Rosa y Maya. Ambas son mexicanas, pero viven y trabajan actualmente en Los Ángeles, California. La película muestra los diversos problemas de tipo personal y laboral a los que se enfrentan como mujeres inmigrantes en los Estados Unidos. Aunque vienen de una misma familia y las dos son luchadoras y ambiciosas, en este ensayo propongo que Rosa y Maya representan dos tipos opuestos de persona. Mientras que Rosa es individualista y lucha por sus propios intereses, Maya es altruista y se involucra en la lucha por los derechos laborales de todos sus compañeros de trabajo. Como desarrollo en este trabajo, hay tres diferencias fundamentales que explican su comportamiento: la responsabilidad familiar que tiene cada una, la experiencia laboral como inmigrante
y el pasado personal de cada mujer. Bien, esta es la introducción. ¿Por qué es esta una buena introducción? ¿Por qué es un buen modelo a seguir? Bien, tenemos que la introducción comienza con esta parte que habla de las protagonistas femeninas de la película. Son dos hermanas, ambas son mexicanas, viven y trabajan actualmente en Los Ángeles. Esencialmente, esta parte es un resumen o un sumario del contenido de la película que le dice al lector cuál es el tema general del texto que va a leer. Esto es una afirmación muy general, empezamos con ella. Después, dado que esta introducción en concreto habla sobre una película, vemos también detalles sobre tanto el director como el título de la película, que están intercalados con el tema general. ¿Qué más vemos? Una vez que el lector sabe cuál es el tema general y el título y el autor de la película, esta introducción va de general a más específico y habla de la película muestra diversos problemas, es decir, específicamente dentro de este tema general sobre esta película, ¿de qué va a hablar este trabajo? Va a hablar de los problemas a los que se enfrentan y estos problemas van a ser de tipo personal, ¿sí? Entonces tenemos que la introducción va de tema general a tema específico y así va ayudando al lector a crear expectativas sobre qué va a tratar el texto. Después de esto tenemos una parte muy importante. En este ensayo propongo que Rosa y Maya representan dos tipos opuestos de persona. Es decir, dentro de este tema general y aún más dentro de este tema específico, este ensayo hace la siguiente afirmación, es decir, adopta la siguiente postura o propone la siguiente tesis. Mientras que Rosa es individualista, Maya es altruista. Bien, entonces, una vez que tenemos la tesis, finalmente esta introducción lo que hace es proporcionar al lector información sobre la estructura. Dentro de tenemos un tema general, un tema específico, la postura que vamos a decir sobre este tema específico y la estructura. En este trabajo va a haber tres diferencias fundamentales que se van a desarrollar, ¿sí? Y incluso damos el orden en que van a aparecer en el texto. Bien, por lo tanto, tenemos que en un texto expositivo sobre una película, en este caso, vamos a encontrar una introducción y en esa introducción vamos a ver el título y el autor o director, un resumen del contenido que establece el tema general, después una oración o un par de oraciones para especificar dentro de ese tema general cuál es el tema específico, en qué aspecto de ese tema nos vamos a centrar en nuestro texto, qué postura adopta el texto, qué vamos a decir sobre este tema específico y finalmente los argumentos que vamos a desarrollar y en qué orden. Algo importante es que, como vemos en la introducción, tenemos 5 componentes, pero los componentes no constituyen oraciones independientes. Es decir, el tema general está desarrollado en una oración que tiene también el título y el director incorporados y otra oración, 2 oraciones con más información. Como decíamos, después el director están incorporados dentro del tema general, no son una oración separada, están incorporados naturalmente dentro del texto para que fluya. Lo mismo ocurre con el tema específico. Vemos que tenemos una oración entera para hablar del tema específico y después continuamos hablando media oración más sobre cuál es el tema específico y después transicionamos a mitad de oración a lo que es la postura y la tesis, ¿sí? Y finalmente tenemos la estructura. Es decir, tenemos 5 componentes generales, pero no necesariamente necesitamos dedicar una oración separada a cada uno de esos componentes. La estructura o la idea es que tiene que fluir el texto. Muy bien, y básicamente esto es todo.